Un experimento que sale terriblemente mal. Un tipo súper misterioso que se ve a lo largo del juego. Otros mundos. Seres extraterrestres totalmente hostiles. O quizás no. Militares, policías, científicos y sobre todo él. El verdadero protagonista de todo esto. Gordon Freeman. Half-Life fue el juego que inspiró a cientos de otros videojuegos, pero también fue el juego que más impactó en mi vida. Lo jugué muchas veces y la verdad que tengo recuerdos personales muy importantes con ese juego. En este video quiero mostrarles lo que sería la conexión entre Half-Life y el mundo literario y cinematográfico. O sea, simplemente estoy combinando mis pasiones, libros, cine y jueguitos. Ya todos sabemos la influencia que tuvieron juegos como el Doom y el Quake en la creación de Half-Life. Pero no voy a ocuparme de las influencias de otros videojuegos. Mi nombre es Walter y esto es Pixelito. Quédate acá que te cuento todo sobre lo que sería la conexión entre el mundo literario y cinematográfico en Half-Life. Si ya conoces la historia, salteate esta parte tranquilamente. Si no la conoces, la cosa va más o menos así. La historia nos sitúa físicamente en el complejo de Black Mesa, algo así como un laboratorio enorme ultra secreto en Nuevo México. La trama gira alrededor de Gordon Freeman, un físico que junto a otros científicos realizan un experimento que acaba de manera catastrófica, conocido como cascada de resonancia, el cual termina abriendo portales en la Tierra entre este mundo y Zen. Pero qué chota es Zen, dirás vos. Tranquilo, Zen es un lugar de donde muchas criaturas alienígenas provienen y se encuentran lideradas por Niland, quien será el jefe final del primer juego. Sin embargo, durante toda la aventura iremos viendo otras cosas que suceden alrededor. Primero, muchos científicos lamentándose del experimento. Luego, fuerzas militares que buscan eliminar a todos los involucrados en el proceso y que no queden evidencias, principalmente a Freeman. Alienígenas por todos lados. De estos tenemos varios, pero quizás los más importantes sean los Vortigaunts, ya que en realidad estos están siendo controlados, son esclavos de Niland, pero no son malos necesariamente. Y, sobre todo, a este personaje misterioso, She-Man. En este juego es una incógnita total. En realidad en todos lo es, pero irá adquiriendo mucha importancia en entregas posteriores. El juego acaba con Freeman derrotando a Niland y preparado para otro problema a futuro. Tenemos, luego, 3 expansiones que transcurren en el mismo tiempo que Freeman realiza las acciones del primer juego. Estas fueron Opposing Force, donde todo lo veremos desde la perspectiva del militar Adrian Shepard. Un datazo importante es que de las expansiones, este es el único al que She-Man le da bola, además de Freeman. Y bueno, más adelante en Alex también. Blue Shift, donde todo lo vemos desde la perspectiva del policía Barney Colhan. Y Decay, que transcurre luego de que Gordon abre el portal entre Xen y la Tierra, desde la perspectiva de las doctoras Gina Cross y Colette Green. Ya pasando al siguiente juego, la historia de Half-Life cambia y estamos en un mundo bastante distinto de como lo conocemos. Resulta que no solo había extraterrestres de Xen, sino que toda una raza organizada como un imperio interdimensional llamados los Combine. Acá todo se complica un montón, pero ya me voy para un lado que quizás no es el de este video, y eso que ni siquiera estoy nombrando demasiado la historia del último juego Half-Life, Alyx. Por ahora, nos vamos a quedar con todo esto. Queda claro que mayormente en este video nos vamos a enfocar en Half-Life 1 y sus expansiones. Solo sumemos que Half-Life es lanzado en 1998, pero que el juego ya se venía desarrollando desde año antes, obviamente. Valve se creó de hecho en 1996. Así que digamos que de la mitad de la década de los 90 hacia atrás, Half-Life puede tomar muchísimas influencias anteriores. ¿Qué significa todo esto? Que ya tenemos el contexto y que estamos situados en los plenos 90. Ya Doom y Quake se habían lanzado años antes, y si bien fueron una gran influencia, no fueron las únicas, ya que tanto el cine como la literatura tenían un montón de historias que aportarían al desarrollo de este juego espectacular. Vamos a eso. En primer lugar, tenemos a la conocidísima novela de Stephen King, La Niebla. Valve ya ha confirmado en muchas ocasiones que La Niebla fue una gran influencia para este juego. Y es que si lo analizamos un poco, las similitudes están ahí. La Niebla es una historia donde un experimento secreto sale muy mal, liberando una niebla en la ciudad y a su vez abriendo un portal entre este universo y otros, donde criaturas del todo extrañas y hostiles amenazan a la vida humana. Básicamente es el puntapié inicial de Half-Life. El experimento, la cascada de resonancia, sería el equivalente al Arrowhead Project, o Proyecto Punta de Flecha en la Niebla. De hecho, sin ir más lejos, en un principio Half-Life iba a llamarse Quiver, en clara referencia a este proyecto Arrowhead de la Niebla. Quiver, por si no lo saben, significa carcaj, que es una especie de bolsa donde se guardan las flechas. Y si hablamos de la niebla, tenemos que hablar inevitablemente de Lovecraft. Primero porque la niebla misma está inspiradísima en Lovecraft. Y segundo porque Half-Life, independientemente de esto, está cargadísima de cosas de Lovecraft también.
Si bien esto por un lado es confirmado específicamente por uno de los escritores más famosos de la saga de Half-Life, Mark Laidlaw, también, por otro lado, se puede ver a simple vista los elementos tomados de Lovecraft a lo largo de los juegos. Empecemos por Laidlaw, quien dijo en su momento lo siguiente. Básicamente está nombrando un momento muy específico de Half-Life 2, en donde el Dr. Breen, el principal antagonista del juego, quien fue el encargado de Black Mesa en el primer juego también, da un discurso acerca de lo que le mostraron los Combine. Para Laidlaw, todo esto es una muestra de lo colosal que puede ser el universo y lo que desconocemos, lo cual, si lo pensamos un rato, es realmente terrorífico. También nombra particularmente una novela corta de Lovecraft, la llamada El que susurra en la oscuridad. La trama de esta historia gira en torno a criaturas extraterrestres que habitan en el mundo y pueden o no ser hostiles. Personalmente creo que Laidlaw tiene su punto y está bien, pero para mí la mayoría de influencia Lovecraftiana se ve en el primer juego y en sus expansiones. Por empezar, todo el tema de lo infinito del universo y todo lo que desconocemos es la primera sensación que sentimos al transportarnos desde el núcleo lambda a Zen por primera vez. El choque que se produce al cambiar del mundo conocido al mundo desconocido nos da justamente esa sensación. Ni hablar de las criaturas vistas a lo largo del juego, siendo quizás la más Lovecraftiana el llamado tentáculo que encontramos en el capítulo Foso Explosivo del primer juego. En este sentido, incluso la expansión llamada Opposing Force nos muestra un jefe final bastante Lovecraftiano, que también guarda cierto parecido con el tentáculo ya nombrado. Este jefe, conocido como Shin Worm, es de otra raza de extraterrestres y personalmente me parece sacado de los mitos del Cthulhu. Más haciendo referencia a este mismo diría, pero también se ha dicho que guarda similitudes con Shoggoth, otro monstruo de los trabajos de Lovecraft. Dentro de lo que son las influencias literarias más grandes, podríamos decir, luego pasaremos a otras más superficiales, podemos nombrar la famosa novela de George Orwell 1984. Acá claramente ya dejamos de hablar del primer juego y sus expansiones, para centrarnos en lo que fue Half-Life 2. La influencia de 1984 es clara, un mundo totalitario donde solo se acepta lo que comanda el Gran Hermano. Así, podríamos hacer el paralelismo con la Ciudad 17 y el Dr. Breen, y toda la ciudad controlada por una fuerza represiva, sumado a esto claramente una parte de la ciudad que se encuentra en rebeldía contra el sistema. De hecho, en una de las texturas encontradas en la basura, no utilizadas en el juego, se puede ver una copia de 1984. Claramente, la influencia es notoria y funciona muy bien en esta segunda parte del juego. Creo que esta influencia, si bien es llamativa y la textura es más un guiño popular, no creo que pase más de esto. Muchísimas obras fueron influenciadas por 1984 y es como un gran género, la distopía, que siempre nos va a remitir a Orwell. Mark Laidlaw ha comentado en entrevistas que quizás su mayor influencia de toda la vida, sobre todo al escribir para videojuegos, fue una escritora llamada James Tripty Jr. En realidad, este es el seudónimo que utilizó en vida la mujer Alice Bradley Sheldon, de la cual muchos no podían creer que fuera mujer y que escribiera cosas del estilo de ciencia ficción como las escribía ella. Tripty escribió entre los 60 y los 80. Ella misma decía haber sido influenciada por la ciencia ficción y las revistas pulp. La literatura pulp fue muy conocida sobre todo en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, donde básicamente todas trataban mucho los temas de la ciencia ficción que actualmente todos conocemos, aunque con un tinte de horror y de condimento cósmico en algunas ocasiones que lo hacía bastante llamativo. De hecho, parte de la literatura de Lovecraft fue publicada en estas revistas. Lo que más llamaba la atención de este tipo de literatura eran la portada y las ilustraciones que acompañaban a los relatos que se publicaban. Esto para los niños y adolescentes de la época era fascinante. Por eso, muchos de los futuros escritores o artistas de todo tipo que crecieron leyendo estas historias y viendo las ilustraciones que las acompañaban, se sentían totalmente fascinados por los mundos de la ciencia ficción y el horror cósmico. Toda esta influencia es la que fue a parar en Laidlaw, quien consumía bastante de la literatura de Tripty. En su obra, ella trata temas muy parecidos a los de estas revistas, involucrándose mucho con lo espacial, con lo oscuro y sobre todo bastante con la discusión filosófica del libre albedrío. Esto me parece un tema interesante y una buena conexión justamente a Half-Life, ya que recordemos, el tema del libre albedrío en el juego es algo que se discute en muchos momentos. Sin ir más lejos, y citando al personaje más enigmático del juego, She-Man, en un momento determinado nos dice: Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. El juego justamente hace muchas referencias al tema de la libertad, así como también a la esclavitud, pero la libertad de elección, el libre albedrío, ya esté presente desde el nombre del jugador, Gordon Freeman, tomando literalmente Freeman, que en inglés sería hombre libre, cuando en realidad, en gran parte del juego, ¿estamos actuando de manera libre?
Estos ya son cuestionamientos ajenos a este video, pero me parece importante buscar la influencia literaria que puede estar detrás de esto. Y ahora sí, para finalizar esta primera parte, personalmente creo que toda obra de ficción de este calibre en algún punto también fue tocada por un libro cumbre en el género de la ciencia ficción. Estoy hablando de la famosa Guerra de los Mundos, donde la Tierra es atacada por una invasión extraterrestre y todo el escenario es bien apocalíptico. Si bien lo que más se comparte es simplemente la premisa de una invasión y el hecho de vidas no humanas confirmadas, creo que la Guerra de los Mundos de Wells es una influencia que no se puede dejar de lado a la hora de hablar sobre estas temáticas. No solo tiene ese elemento de ciencia ficción, sino que también comparte el horror, también logrado en Half-Life 1, de lo desconocido y del hecho de desconocer las formas de vida alrededor del universo. Y un dato más bien extra, curioso por así decirlo, nunca está de más de mencionar que hay un par de escenarios de Half-Life 1 los cuales están basados en el famoso manga Akira de Katsuhiro Otomo. Hace unos años, un usuario de YouTube encontró estas referencias, más que nada ligadas a la zona de los canales y ascensores, que parecen directamente sacadas del famoso manga. Luego, el propio Brett Johnson, quien diseñaba niveles para Half-Life, confirmó que esto es correcto y que todas esas zonas fueron creadas en base a Akira. Bueno, y así es como terminamos con el mundo literario dentro de Half-Life. Pero claramente esto no termina acá, porque todavía tenemos lo que a todos nos interesa, el verdadero es realmente cine. En cuanto a lo cinematográfico, acá yo creo que hay varias cuestiones, pero como siempre, vamos por partes. Principalmente, a mi entender, todas estas temáticas espaciales se las podemos deber a la gran película de Kubrick 2001, Una odisea al espacio. No digo que Half-Life esté basado o que haya hecho algo directamente relacionado, solo digo que pensemos un poco más allá y entendamos que la influencia de esta película en la cultura popular fue grande, y para mí hay restos de la película que se pueden encontrar acá. No tanto desde un sentido filosófico, sino más bien desde el sentido tecnológico, desde el lado desconocido, desde el viaje a través del espacio, desde todos esos puntos más bien ligados a la ciencia ficción. Ahora bien, fuera de esto, tenemos algunas obras audiovisuales reconocidas por el equipo de Half-Life que sí influenciaron la creación de este juego. Una es un episodio de la serie The Outer Limits, precisamente el llamado The Borderlands, que sería el episodio 12 de la primera temporada. El mismo fue emitido en 1963 y trata sobre un profesor que encuentra un campo magnético el cual puede hacer cosas muy extrañas con la realidad, algo así como si tuviera el poder de despejar la realidad, lo cual lleva a este científico a pensar que con un poder bastante más grande podría generar un campo magnético tan pero tan grande que abriría un portal a otro mundo, a otra realidad. Es así como en el episodio buscan lograr esto. Después se va por otras cuestiones más alejadas de lo posible influencia a Half-Life, digamos, como una trama que sigue a un magnate y a su hijo muerto, buscando encontrarlo gracias a este campo magnético. La cuestión es que todo esto se basa en este concepto de experimentos científicos que salen mal y las posibilidades de abrir portales a otros mundos, tema del cual, como bien ya sabemos, Half-Life se apropió con mucha fuerza. Por otro lado, podemos dar una breve mención al personaje Smoking Man de los Expedientes Secretos X, el cual es un personaje en principio misterioso, pero que luego cobra muchísima relevancia. Este personaje, sin dudas, puede funcionar muy bien como una posible influencia para el personaje de She-Man. Una anécdota graciosa relacionada al mundo del cine es que en un principio los desarrolladores pretendían lanzar Half-Life antes de la fecha en la que se terminó lanzando porque querían competir con Quake. Sin embargo, cuando probaron el juego, sentían que le faltaba algo, que no tenían todo ahí, algo muy básico. Entonces, se encerraron todos los desarrolladores nuevamente a diseñar niveles, a proponer cosas, y así fue como dijeron, ok, vamos a poner todos los elementos que creemos que pueden representar a Half-Life en un solo nivel. Claramente este era un nivel de testeo, pero lo hicieron y cuando llegó el momento de probarlo, Ken Birdwell se le ocurrió decir que jugarlo era como una mezcla entre las películas Duro de Matar y la clásica Evil Dead. Si no lo hubieran mencionado, sinceramente no hubiera pensado eso, pero bueno, tiene su lógica. Continuando con el juego, hay una escena que a mí siempre me pareció calcada de una película. Si bien no encontré información oficial que lo confirme, la verdad es que tranquilamente puede salir de la famosa Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. A ver, si bien tampoco es que necesariamente tomen la inspiración de acá, digamos que la película nos sirve bastante para ejemplificar, pero la realidad es que la escena es algo bastante cotidiano dentro del mundo militar. Estoy hablando del campo de entrenamiento en el juego Opposing Force, donde tenemos a un militar que nos habla en un tono no muy amigable, por así decirlo. Toda la escena tiene el tono característico que le dio Ronald Lee Ermey y justamente en la película Full Metal Jacket mientras tenía que entrenar a los soldados. Esto siempre me pareció curioso y siempre que juego esa parte pienso en esta escena. Ahora bien, para finalizar esta sección y ya casi el video, quiero decir que seguramente, aunque no esté nombrado en ningún lado de manera oficial, hay muchas otras influencias que Half-Life pudo haber tomado para crear su historia. No tenemos que olvidar que durante los 80 hubo un boom de películas dedicadas a la temática de terror, del espacio y de extraterrestres,
que era como algo que se puso en conjunto y para mí claramente pudo haber derivado en este juego. Sin ir más lejos tenemos dos películas icónicas que justamente tratan sobre esto y captaron bien la esencia del horror y lo espacial. Una es Aliens y la otra es The Thing. Películas súper características y que para mí podemos ver influencias lejanas en esas obras. Claro que hay muchas más, pero nombro estas dos por ser de las más conocidas. Bien, llegamos al final. Recorrimos este juego de una manera un tanto superficial, porque más bien busqué centrarme en las influencias directas. Pero sin duda Half-Life es un juego que impactó muchísimo y que tiene otros puntos de vista por los cuales puede ser analizado o abordado para videos. A mí me parece interesantísimo. Si se me ocurriera otro video para hacer y que esté basado en Half-Life, lo haría, pero de momento elegí este juego para hacer el primer video del canal, porque Half-Life es mi juego favorito de toda la vida. Así que sin más para decir, espero que les haya gustado y nunca está de más recordarles que me ayudan un montonazo con un comentario, un me gusta, suscribirse y si pueden compartirlo. Ya sé, parece un montonazo, pero realmente nadie está obligado, solo es una cuestión de buena onda si es que les gustó el contenido. Mi nombre es Walter y esto fue Pixelito. Un abrazo a todos, hasta la próxima.